momento tan interesante que él dice, Señor, no me hagas mover de aquí si tú no vas conmigo lado a lado. Y yo creo que eso es algo tan importante en el crecimiento de la fe. No da ningún paso sin que no sepamos que Dios está con nosotros, que Él nos bendice y aprueba lo que estamos haciendo. Por eso, quiero comenzar con un poema precioso en nuestra lengua española, castellana. Un poema, un soneto, esto allá del siglo XVI, nadie sabe quién fue el autor, pero que expresa exactamente lo que Moisés vivió. Y dice así, no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Las palabras son a veces preciosas y exprimen mucho más o expresan mucho más de lo que pensamos. Y pensando en ese autor desconocido, no sabemos realmente quién es, hay muchas polémicas. Pero al pensar en lo que él dice, me viene en mi mente la vida de Moisés, que comprendió que mejor era que Dios estuviera con él cada día, en cada momento, que cualquier otra cosa. Hoy hablaremos de una de las grandes enfermedades del alma, que es la causa de mucho sufrimiento y nuevas dolencias en muchas personas. Una enfermedad que nace desde dentro del interior, desde el alma humana, y que no ha conocido, de quien no ha conocido el verdadero amor, la falta de perdón. Por eso aprovecho para que nos preguntemos, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis sentimientos? ¿Qué es lo que yo cargo, soporto, llevo, cargo dentro de mí? ¿Cómo está mi vida interior? Hay un texto precioso de la Biblia que es muy revelador para mí. Lucas 7, 40 a 48. Dice así. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Todos podemos situarnos ese texto, ¿verdad? En casa de Simón, el fariseo,
que invita a Jesús. La casa está repleta de gentes, están ahí, queriendo aprender de Jesús. Él está escuchando al Señor y entra esta mujer, pues que no era una mujer ni bienvenida, ni muy bien conceptuada en la sociedad de aquel momento, pero ella entra, ella va hasta Jesús y ella está ahí a sus pies y llora y riega sus pies con las lágrimas, enjuga con sus cabellos y besa sus pies. Simón constataba de forma tan aguda los pecados de aquella mujer. Pero en contrapartida, qué ciego estaba frente a sus propias faltas. Jesús las pone al descubierto. No me diste agua para mis pies. Era algo que se hacía comúnmente como hospitalario que uno puede hacer o como sentido de hospitalidad. Era algo que se hacía cuando un maestro entraba en tu casa, lavaba los pies. No me diste un beso, era el saludo de llegada, de buenos días, de bienvenida. Ni siquiera ungiste mi cabeza con aceite, porque solían poner perfume en las personas que llegaban en casa como símbolo de bienvenida. Cuando observamos bien, constatamos que estos eran pecados de omisión, eran pecados omitidos. Jesús no le recrimina un mal que había cometido, sino un bien que había dejado de hacer, ¿sí? Él no había hecho estos aspectos o esta ceremonia tan simples, pero tan frecuente cuando alguien recibía a un maestro en su casa. Y es que para Dios, hermanos, tan graves son nuestros pecados de omisión como los de comisión. La reprensión del Señor a Simón apunta a un aspecto crucial. La esencia del pecado no está en el mal que le hacemos al prójimo, y eso es muy importante, sino en el bien que dejamos de hacerle a Dios. Dejar de darle honra y la adoración que Él la merece. Romanos, el apóstol Pablo 1:21 nos habla de esto y lo dice muy claro. Dice, hablando de aquellos que se apartaron de Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El problema no está en el mal que hicieron, sino el que no buscaron, ni glorificaron, ni reconocieron quién es el Dios o quién es Dios. Nuestra incapacidad para reconocer nuestro propio pecado es un gran obstáculo para perdonar, porque nos lleva a la soberbia. Y eso es un problema. Así estaba Simón, soberbio en aquel momento. Y una persona soberbia trata a los demás con tanta severidad como es indulgente consigo misma. Y eso es algo que a lo largo de la historia yo lo he visto y lo he tenido que luchar también en mi propia vida. La justicia muchas veces la aplicamos cuando es a los demás. A aquel sí vamos a aplicar justicia, pero si me toca a mí, si me toca a mi hijo, si me toca a mi amigo, si me toca a aquel que yo amo, no, pero hay que ser más misericordioso. ¿Cuántas veces obramos así? Pues es soberbia. ¿Sabes por qué? Reconocer nuestras faltas nos pone en una situación de humildad. Nos hace sentir pobres delante de Dios y nos lleva a exclamar la petición del Padre Nuestro. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y enseguida nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Entonces, la primera pregunta que me viene a mente es, ¿cuál es la importancia del perdón? La oración modelo dominical se nos presenta de forma específica como la oración del discípulo, de aquel que camina con Cristo. Y solo en los labios de un discípulo adquiere su pleno significado. En estos versículos podemos ver que hay una relación muy estrecha entre el perdón que hay entre los seres humanos y el perdón de Dios. Es muy estrecha. Jesús une el recibir perdón de Dios a nuestra disposición de perdonar al otro. El texto destaca que antes de pedir perdón, debiéramos de antemano haber perdonado a nuestros deudores. Y es interesante porque la Biblia nos recuerda que si alguien viene a traer su ofrenda aquí y se da cuenta que alguien tiene a alguien contra él, deja la ofrenda, esto no la entregues o deja ahí y corre a reconciliarte o a hacer las paces o a perdonar a tu hermano. Pablo en Colosenses 3:13 nos dice lo siguiente: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando un creyente es perdonado, y cuando hablo de creyente aquí hablo de creyente en Cristo Jesús, entiende profundamente la dicha, la alegría, el gozo, la libertad y la profunda dimensión del amor divino que nos rescata, nos restaura, nos libera y entonces se encuentra sin ningún argumento legal para no perdonar. El que entiende y ha recibido el perdón de Dios no tiene ninguna objeción a no perdonar. No puede. No tiene ni moral, no tiene ni argumento, porque el perdón de Dios ha sido de forma gratuita y abundante para nuestras vidas. Así que hablar de perdón es hablar del verdadero amor. El que no ama no puede perdonar. El verdadero perdón se expresa a partir de la más grande experiencia de amor que un ser humano puede experimentar en esta vida. Y esa experiencia es exactamente recibir el perdón de Dios. Cuando alguien realmente experimenta el perdón de Dios, entiende mucho más, no solo de Dios, pero lo que significa amar, lo que significa ir una siguiente milla, lo que significa ser libre. Literalmente, el texto nos dice: perdónanos nuestros pecados en la misma proporción en que nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Nuestro perdón a nuestros semejantes y el perdón de Dios a nosotros no se pueden separar. Están intervinculados o interdependientes. El perdón es terapéutico. El perdón es liberador. Y el perdón también es sanador en nuestras vidas. Segundo aspecto. Entonces, ¿qué significa perdonar? Perdonar es renunciar a punir una falta, renunciar a vengarse de una ofensa. Es ser indulgente para excusar, parar de fomentar en nuestro corazón el mirar a alguien con rencor o con hostilidad por sus faltas. Es decidir olvidar. Isaías 43:25, el Señor nos dice por boca del profeta:
yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahora, es difícil entender ese texto. Primero, porque Dios no tiene amnesia ni Alzheimer ni nunca se va a olvidar de nada. Él controla todo, hasta el cabello de nuestras cabezas, ¿no? Que ya es decir, un ave que cae ahí en cualquier lugar, Él lo controla y lo sabe. Cualquier sufrimiento, Él lo sabe. Cualquier grito, Él lo sabe. Pero Él decidió perdonar y comenzó a borrar. Y decidió no traer a su memoria nuestros pecados. No obstante, el perdón va más allá de la paz. Y eso me parece muy precioso y para mí innovador. No es siempre posible hacer las paces, aun cuando perdonamos. A pesar de todos los pasos y esfuerzos, hay ocasiones que uno no puede lograr restaurar una relación rota, ¿sí o no? Bien, ya nos decía el apóstol Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay dos grandes fundamentos que son la base de todo perdón. Sin eso no hay perdón, ¿no? Sin estos aspectos presentes es casi imposible lograrlo. Primero, ser consciente de nuestras propias faltas. ¿Os acordáis Jesús con aquella mujer tirada delante de él? Dice, bueno, el que esté libre de pecado, venga, puede lanzar la primera piedra. No había nadie, por supuesto. Y fueron muy sinceros en aquel momento. La autoridad del Señor y su presencia era tan grande que nadie pudo ocultar lo que Dios veía en su corazón. Porque tirar piedra es fácil, mientras nosotros somos soberbios y no vemos qué es lo que hay aquí. ¿Qué es lo que pasa conmigo mismo? Entonces el Señor nos va a enseñar algo muy precioso. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O como dirás tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Si somos incapaces de ver primero nuestras propias faltas, difícilmente seremos capaces de perdonar al hermano. Perdonar requiere primero iluminar nuestro propio interior para sacar a la luz el pecado que se esconde en mi propia motivación al actuar, porque muchas veces nuestro corazón es engañoso y te pasan malas jugadas. A veces lo que te mueve o lo que me puede mover puede ser el egoísmo en nuestras motivaciones, la soberbia, el orgullo, nuestras pasiones, nuestro potencial de violencia, la vanidad y una lista larga de obras movidas por los deseos de la carne. Hay que autoanalizar. Y el segundo principio, no solamente ver mi propio pecado, entender que yo soy pecador, entender que yo fui perdonado, entonces voy a perdonar al otro, porque no tengo excusa, porque el perdón de Dios no lo merecía, porque ninguna falta que cometan contra mí es mayor que la que yo cometí contra Dios. El segundo aspecto es saber que para el perdón no necesitamos paz. Y eso es precioso. El perdón no depende de la reconciliación, como a veces algunos dicen, no, es como fulanito no se arrepiente, no sé cuánto, yo no le perdono. Eso es mentira, no es verdad. Va mucho más allá de la restauración de la relación. El mismo ejemplo lo tenemos en nuestro Señor. Él nos revela y nos marca la pauta. Clavado allá en la cruz, ridicularizado, torturado por los enemigos o los que había intentado amar, cerca ya de la agonía de su vida, pronuncia unas memorables palabras que nos revela la esencia misma del Evangelio y que es siempre, a mí por lo menos me choca al escuchar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ninguno de aquellos que estaban allí crucificándole en aquel momento era amigo de él. Por el contrario, le deseaban la muerte
Y lo habían dejado muy claro para todos los líderes de la época. Pero aún y con todo, Jesús los perdona. Aunque la reconciliación no sea posible, hermanos, siempre hay algo que el cristiano puede hacer y debe hacer. Y esto es perdonar. ¿Por qué? Vamos a ver un poco la consecuencia de no perdonar. Es muy interesante. El amor debe ser la característica más importante del creyente en Cristo. Si no amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, apaga y vámonos, porque estamos viviendo aquí hipocresía y religión vana. No sirve para nada y estamos perdiendo el tiempo. Porque el amor debe ser nuestra característica. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo, dice el Señor, os he amado. Que también améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La terrible consecuencia de la falta de perdón es una vida que se seca, privada de la gracia de Dios. Es una vida que se enferma. Pero lo peor de todo es que esta enfermedad es tan contagiosa que es capaz de infectar a las personas que más amamos. Y eso sí es grave. Nunca me voy a olvidar que en el tiempo de la pandemia, un día estoy saliendo para comprar algo. Estaba cerca ahí de mi casa. En el piso había una señora muy mayor en el primer piso con la ventana abierta. Y abajo, lejos, estaba su hija. Y se hablaban. Y la abuelita lloraba. Y la hija lloraba. Y decía: mamá, yo no puedo estar ahí, pero he dejado todo en tu puerta. Porque cuando amamos, luchamos y cuidamos de aquellos que amamos. Y es duro estar separado. El perdón rompe lo más precioso que tenemos nosotros como seres humanos, que es el poder ser una bendición para aquel que tenemos al lado. El poder ser benigno cuando caminamos en nuestra vida. Hebreos, el autor de Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15, dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. Aquí hay cosas preciosas en ese texto. Primero es que no está hablando de broma. Si quieres ver a Dios, busca la paz con todos, comenzando con Él, ¿cierto? Si no, no lo verás, o por lo menos de la manera que sueñas verlo. Dice: mirad bien que la falta de perdón o el rencor, esto pueda impedir que tú alcances la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no sientes, cuando tu corazón está endurecido, cuando lo único que ves es el pecado de aquella mujer y no ves lo que has dejado de hacer, no puedes probar el perdón de Dios. No puedes entenderlo. Todo va en el camino de una ley seca y dura, sin ninguna misericordia. Y entonces eso nos hace brotar una raíz de amargura. Y somos malos, ¿eh? Cuando hay raíz de amargura en nuestro corazón, la dureza es tremenda. El trato es terrible. Y hacemos los demás sufrir. Pero lo peor de todo es que aquellos que más amamos acaban enfermando de la misma maldad, de la misma dolencia. Creo que por esto es porque las últimas palabras del Antiguo Testamento, allá en el profeta Malaquías, ¿no? Fueron promesas de sanidad en el corazón del ser humano, trayéndoles el perdón entre padres e hijos y padres. Y nos dice en Malaquías 3, 17 a 18, el Señor hablando por el profeta: y serán para mí especial tesoro,
Ha dicho Yahvé de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es tan preciosa esa palabra, porque me acuerda, va literalmente o directamente al hijo pródigo. Allí había unas movidas muy difíciles del hijo que se fue, pero del hijo que estaba también. Y ambos no eran felices, ni conocían el perdón del Padre hasta que lo experimentaron. Malaquías 4:6 dice así: y hará volver, hablando de Dios, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Existen múltiples estudios que constatan que no perdonar genera un aumento de actividad fisiológica, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar síntomas físicos y psicológicos. Es interesante, eso es un estudio científico, no lo digo yo no soy científico. La falta de perdón se clasifica en los libros hoy de medicina como una enfermedad. Según el doctor Stephen Standiford o algo así, jefe de cirugía en los centros de tratamiento de cáncer en los Estados Unidos, el negarse a perdonar enferma a la gente y los mantiene de esta manera. Con esto en mente, la terapia del perdón, ahí, en esa realidad de ellos, en Estados Unidos, la terapia del perdón es ahora utilizada para ayudar a tratar enfermedades como el cáncer. Interesante. Porque algo que nace del interior va a ser capaz de enfermar hasta lo que es físico. Y hay otro doctor que es pastor también, Michael Barry, que dice: de todos los pacientes con cáncer, el 61% tienen problemas de perdón. Y de ellos, más de la mitad son graves, de acuerdo con la investigación que él ha hecho. Conclusión. ¿Es grave? No perdonar es muy grave. Y el primer damnificado eres tú. Porque cortas la vía. No es que Dios dice así: no perdonas, ahora verás. No. Tú cortas la vía de que fluya el río de agua viva. Y cuando cortas la vía del río de Dios que fluye en nosotros, nos vamos muriendo. Porque el agua que queda se va pudriendo. Y nuestra vida también. Pero no solo nosotros. Porque en fin, nadie es una isla, ¿verdad? En esta tierra. Todos dependemos de los demás. Todos necesitamos a los demás. Si medio mundo decide cargar al otro medio mundo, difícil será que sobrevivamos todos. Pero David nos habla de la dicha del perdón. Y voy a leer solamente los 7 primeros versículos de uno de los salmos más lindos para mí de la Biblia, 32, versículos 1 a 7. Dice: dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones, a quien se borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, o como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Caudalosas aguas podrán desbordarse,
pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Precioso texto. Este era el salmo favorito de Agustín de Hipona. Y de Lutero lo llamaba el salmo paulino. Le recordaba la teología paulina. Ciertamente, el gozo verdadero es estar en comunión con Dios. Y parece que no, pero eso fue lo que en fe Moisés aprendió. Yo no quiero salir de aquí si tú no vas conmigo. Yo no quiero dar un paso. Aquel que comenzó adelantándose al Señor. No, tú no me salvaste la vida, ahora yo voy a liberar este pueblo. Y ataca, ¿no?, al judío, al egipcio, lo mata, los judíos, sus paisanos ven, y cuando él va a tratar de mediar y buscar el perdón en medio de una discusión, dicen, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha puesto aquí sobre nosotros de juez? ¿Acaso nos vas a matar? ¿Cómo hiciste? Y tiene que huir. 40 años, hasta encontrarse otra vez con el Señor. Tuve que aprender muchas cosas en esos 40 años en el desierto. El que había nacido o crecido más que nacido en los palacios de la hija de Faraón. El salmo empieza con dos bienaventuranzas que anuncian el tema del poema. No hay dicha mayor que ser reconciliado con Dios y saber que nuestros pecados han sido perdonados. No hay nada más precioso en nuestra vida que ser, que saber, que sentir que Dios nos ha perdonado. ¡Wow! Teníamos una deuda impagable, ¿verdad? Pero el Señor dijo, no, yo he pagado por ti, yo te perdono, yo no quiero destruirte. Yo pongo en ti un anillo, un vestido, te pongo otra vez en mi casa y sigues y vas a ser ahora de verdad mi hija o mi hijo. ¡Wow! ¿Cuánta dimensión hay en eso, hermanos? ¿Cuánto entendemos por el perdón de Dios? ¿Cuánto valoramos? Porque no hay precio, oro que pague el perdón que Dios nos ha dado. No hay mejor alegría. De hecho, cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, se acabó las quejas. Se acabó incluso hablar de mis derechos y del egoísmo de este mundo que solo busca llenar su propio vientre. La única manera de ser reconciliado con Dios es recibir su misericordia y su perdón. Simón, el fariseo, tenía dificultades para aceptar y amar a la mujer pecadora, no solo por su orgullo, no era solo por esto, sino también porque él mismo nunca había experimentado hasta aquel momento el perdón. El Señor le va a decir algo muy claro. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En la medida en que yo me siento deudor de Dios por mis pecados y perdonado por Él, seré capaz de perdonar a mi prójimo. El perdón no es patrimonio exclusivo de los cristianos, pero el creyente en Cristo es aquel que está más capacitado para perdonar porque Él mismo lo ha experimentado. Es aquel que entiende la dimensión mayor. Por eso la iglesia debería ser mucho más unida de lo que es. Porque si entendiéramos que podemos ser de bendición, lucharíamos para que la gloria de aquel que nos ha perdonado se manifieste en nuestro medio. Y no para que mi suciedad, mi egoísmo y mi pensamiento prevalezca, aun cuando, si necesario fuere, pisoteo a mi hermano. Un ejemplo precioso de esto es Zaqueo, ¿no?
Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces, cuadruplicado. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué texto más precioso. Primero, un cambio radical. Alguien tan avaro como era Zaqueo, y que estaba quitando de la gente algo detestable para aquellos que estaban sometidos bajo el yugo romano. Y ahora él tiene un clamor en su vida. Está enfermo, está mal. Nadie le quiere, nadie le escucha. Zaqueo hace lo imposible y por ser pequeñito sube a un árbol, ¿no? Para intentar ver a Jesús pasar. Y al ver, tiene una sorpresa grande. Porque no gritó, estaba allí, ¿no? Mirándole. Pero Jesús paró. Y además es que le llama por su nombre. ¿Cómo conocía? Bueno, sabemos por qué. Pero qué interesante. Él conoce todo. Zaqueo, ¿qué haces ahí? Baja. Yo quiero cenar contigo hoy. ¿Y Zaqueo dice que me conoce? ¿Cómo sabe mi nombre? Nadie se interesa por mí como este que dice ser el Hijo de Dios o el profeta. ¿Cómo él se interesa por mí? Y Zaqueo tiene una dicha que todo el mundo se quedó ahí retorciéndose de envidia, ¿no? ¡Wow! ¿Quién no quisiera tener a Jesús cenando en su casa? ¿Sí o no? Pues fue en la casa de Zaqueo. Y cuando el Señor le revela su amor, Zaqueo recibe perdón y su cambio es radical. Zaqueo ahora dice: no, ahora entiendo. Yo la mitad de mis bienes quiero dar a aquellos que necesitan. He acumulado tantas cosas. A veces acumulamos tanto y necesitamos de tan poco. Eso no me dio felicidad ninguna. Pero si a alguien he herido, aún más le voy a dar 4 veces más. Y es interesante porque esta actitud le lleva a Jesús a decir una afirmación tremenda. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Clamar por el perdón de Cristo y recibirlo nos obliga moralmente a perdonar. Ningún creyente tiene derecho a no perdonar. Escuchar eso, hermanos. Ninguno de vosotros, ni yo el primero, tenemos derecho de no perdonar. Porque nunca nada que alguien haga contra mí será mayor de lo que yo le hice a Cristo para que Él viniera a morir en la cruz en mi lugar. Pero también nos lleva a ser un ejemplo, no es solo una obligación, nos lleva a ser un ejemplo vivo de quien nos ha perdonado. Si yo soy hijo de Dios, si yo reflejo la presencia del Espíritu Santo y la acción de Dios en mi vida, entonces, de la manera como Cristo os perdonó, así también debemos hacerlo. Ser perdonado es un gran privilegio. Nos trae felicidad y sanidad del alma. Perdone. Si hay algo ahí en tu corazón, va delante de Dios, Él te dará fuerza. Perdona, si no tú te enfermarás. Pero como todo gran privilegio, nos demanda un gran desafío, tener un corazón perdonador. No que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos a cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Dios obra en la vida de aquel que quiere seguirle. Dios sostiene la vida de aquel que quiere caminar en sus caminos. Su gracia nos capacitará. Así que quisiera terminar con ese texto. Sed amables entre vosotros, compasivos, perdonándoos mutuamente, como os perdonó Dios en Cristo. Efesios 4:32.
si realmente queremos ser familia, en la familia, si realmente queremos ser iglesia, en la iglesia, nosotros necesitamos vivir la amabilidad de Cristo, el amor de nuestro Señor Jesucristo y su disposición en todo momento a perdonar.